Estimados alumnos, un gusto de saludarlos nuevamente y en esta oportunidad nos reencontraremos virtualmente para trabajar el tema de ordenamiento lineal y circular. El ordenamiento lineal es el tipo de juego lógico más común que consiste en ordenar personas, objetos, cosas, etc., de forma horizontal o vertical. Siempre buscamos el mejor esquema que nos permita visualizar mejor nuestro ordenamiento. Dentro de la gran diversidad de tipos de esquemas que podemos trabajar, los más usados son dos y los llamaremos ordenamiento mayor-menor, arriba-abajo. Para poder identificar mejor este tipo de esquema, nos guiamos el siguiente ejemplo. Bueno, acá tenemos las edades de 7 personas y aquí a la derecha están los datos. Entonces fíjate lo que nos indica. A es mayor que B. Hemos colocado un ordenamiento vertical. Entonces, A arriba, B abajo. B es mayor que F. De B hacia abajo está F, ¿no es cierto? Ahora dice D y C son menores que F. Entonces le ponemos D y C en la parte de abajo. Sin embargo, entre D y C no sabemos quién es el menor. Ahora dice E es mayor que B. De B le ponemos una rayita indicando que está más arriba. Sin embargo, entre A y entre E no sabemos quién es el mayor. G no es menor que A. ¿Sabes qué significa eso? Cuando te dicen que G no es mayor que A, entonces G es menor o de repente es igual que A, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entender cada premisa con claridad. Así como acá hay un pequeño gráfico de un esquema que nos indica quién es mayor, quién es menor. Con un ordenamiento vertical también se le puede efectuar con un ordenamiento horizontal. Ordenamientos compuestos o posiciones. Para trabajar este tipo de juego recomendamos comenzar por los datos fijos y todo aquello que se relacione con estos. Mira, tenemos acá un ejemplo sobre la llegada de 6 corredores, entonces se le pone del 1 al 6, ¿no? Claro que aquí está resuelto, pero tú eso lo analizas poco a poco. Te dice lo siguiente: B llegó 2 puestos detrás de A, pero bueno, ese dato nosotros todavía no lo conocemos. Podemos decir así, ¿no? B llegó 2 puestos detrás de A. 2 puestos detrás de A. Pero luego me dice A llegó en tercer lugar. Entonces ese dato sí está fácil de colocar. A llegó en tercer lugar. Entonces ahora dice B está 2 puestos detrás de A. Entonces estaría fácil distinguir que B está en este lugar, en el quinto, ¿no? C llegó al último. Entonces ese dato también está clarísimo. C llegó al último. Luego nos dice D no ganó la carrera. Entonces si D no ganó, podía haber estado en el segundo o cuarto, ¿no? D, por ahora. Y luego nos decía E y F llegaron uno a continuación del otro. Entonces quiere decir que llegó E, F y D solamente puede estar en el cuarto lugar, ¿no es cierto? Y ven, es un ordenamiento donde nosotros nos planteamos condiciones de izquierda a derecha o de un orden de la llegada de los corredores y nosotros relacionamos el dato que sea más fácil de colocar y en base a eso comenzamos a ordenar los demás. En un ordenamiento lineal, para definir izquierda a derecha es tal como lo miras. Es decir, ¿no? Digamos que yo voy a tener aquí un sistema de coordenadas y voy a colocar lo siguiente. Para aquí, ¿quién está? La izquierda, porque es como tú lo miras. Y para aquí, ¿quiénes están? Los de la derecha. Bien, el ordenamiento circular son juegos lógicos en los que normalmente nos hablan de una mesa circular con personas. Bueno, también pueden ser amigos sentados alrededor de una fogata, ¿no es cierto? Entonces, nosotros aquí tenemos distribuidos simétricamente. Mira, estas personas que hemos puesto, ¿cuántos son? Son 8, ¿no? Entonces, te dice, a la derecha de E está A, G y D. ¿Te das cuenta? Tú tienes a esta persona que es E y a su derecha, ¿quién está? A, G y D. Y a la izquierda, ¿quién está? C, B y F, ¿no? ¿Y quién está al frente? De E estaría H, por ejemplo, ¿no? Entonces tú puedes relacionar claramente con cualquier dato que tengas en este sentido. Lo que sí más bien vamos a darnos cuenta
que puede ir variando los ejercicios dependiendo de la cantidad de personas que intervienen en un gráfico circular. Puedes encontrarte con un problema que hay un gráfico circular para 4 asientos, 5 asientos, 6 asientos, que son los más comunes, o también 8 asientos. La derecha a izquierda se toma como si estuviera sentado en el lugar y mirando hacia el medio de la mesa. Es decir, si tú te encuentras en una posición, vamos a ponerle digamos así, para acá sería como el sentido de las agujas de reloj, sería a tu izquierda. En el sentido contrario sería a derecha. Aquí también, si tú vas en el sentido de las agujas de reloj, es la izquierda. Y en el sentido antihorario es la derecha. Por ejemplo, me voy a imaginar que tú estás sentado ahí, donde te he puesto en esa fotografía. Entonces tienes dos personas sentadas a la derecha, sería A y B. Y tienes dos personas sentadas a tu izquierda, sería C y D. Y tendrías una persona sentada al frente, que es E. Si alguien te dijera a la derecha, no necesariamente vas a pensar que es A. Si te dicen junto a la derecha, ahora sí, estamos hablando de A. De la misma manera, si te dicen junto a la izquierda, es C, ¿no es cierto? Y una persona al frente. Y bueno, esto en un gráfico de 6 asientos. Bien, a continuación entonces nosotros vamos a tener algunos ejercicios resueltos que te va a permitir entender claramente este tema de ordenamiento lineal y circular.